Eso. Hola a todos, mi nombre es Alfredo García, soy organizador del evento Machu Picchu Epic y el día de hoy estamos acá con Silvana Gómez, que nos va a contar primero un poco sobre ella. Bueno, yo soy Silvana Gómez, tengo 31 años, mi profesión es microbióloga industrial, ya no la ejerzo, tengo unos negocios, tengo una pastelería, pequeña empresa, pero ahí vamos. Soy de Mosquera, cerca a Bogotá, Colombia. Cuéntenos un poco cómo así llegaste al tema del ciclismo, ¿no? Un poco la idea es, sabemos que en Colombia el ciclismo es prácticamente lo que se respira, creo que es la actividad que más se le puede asemejar al fútbol en Colombia. El ciclismo debería ser el deporte nacional realmente. Mis comienzos fueron porque vengo de una familia de ciclistas. Mi papá era ciclista, downhillero, mi hermano también, le gusta mucho el downhill. Soy la menor de ellos. Cuando era pequeña, ponle tú 6, 8 años, me gustaba mucho que me sacaran en bicicleta, un paseo al parque, ¿no? Veía a mi papá que se iba con los amigos, yo le decía, papá, llévame, yo quiero ir allá, llama a las competencias, y ahí me fui incursionando poco a poco en ese mundo. Somos algo pioneros del ciclomontañismo femenino acá en Colombia. Estuve en la época de Ángela Parra, Laura Abril, ciclistas súper reconocidas a nivel mundial. Bueno, con razón yo decía cómo hizo Silvana para llegar quinta el primer día, y ahí está, eran las raíces downhilleras de ahí que venían de la familia. Me encanta el descenso, me encanta bajar. Sufro mucho en las subidas, pero en la bajada es como la forma de recortar en las carreras. Vi que en las bajadas venías muy bien y sorprendiste a muchos entrando quinta, porque el descenso no era algo como fácil para todo el mundo, ¿no? Y correcto. ¿En qué momento de tu vida pasas de que sea un hobby a que sea algo ya tu estilo de vida, ¿no? El tomar la bicicleta. Pues lo quise y me hubiera gustado dedicarme al ciclismo, pero realmente en Colombia no se vive el ciclismo, ¿no? Entonces ya entré a la universidad, me quedaba muy difícil dedicarme de lleno al ciclismo o dedicarme mucho tiempo al entrenamiento, porque para ser bueno realmente tú tienes que disponer 4 o 5 horas diarias. No me quedaba fácil, pero era algo que disfrutaba, que hacía parte de mí, es como un balance de la vida. Entonces siempre lo alterné, la vida académica y la vida deportiva. Buenísimo, buenísimo. Oye, y una pregunta, de tantas carreras de cross country marathon que hay en el mundo, ¿qué fue lo que te llamó la atención y te hizo clic para venir el año pasado a Machu Picchu Epic? Bueno, estamos hablando de una de las 7 maravillas del mundo, ¿no? Entonces es una carrera que tiene todo en uno. Vas a conocer la 7ª maravilla del mundo, vas a comer rico, pura comida peruana, y me encantó el saltado de lomo, los paisajes increíbles, me encantó Yataitambo, esto fue la 3ª etapa, me encantó la parte técnica, la parte como los caminos reales que hicimos acá, o los caminos de piedra, la parte de ir por el lado del río, esas montañas súper altas, la parte de la carrilera del tren. Pues sí, ha sido una carrera, la verdad, fenomenal. Como te digo, pues será todo en uno. Me gusta viajar y qué bueno que sea pues por parte de la bicicleta, porque uno tiene la oportunidad de conocer más a fondo de un lugar, de su cultura, por medio de la bicicleta. No es lo mismo que tú puedas un tren, un bus, un carro, te llevan hasta allá, pero no vas conociendo cada trayecto como tal. No te untas como esa cultura inca, como fue con la carrera. Claro, claro.
Y cuéntame, me imagino que una de las dudas que tenías era respecto de la altura. Cuéntanos un poco cómo te afectó ese primer día en Cusco, esa llegada, sentir que estabas a 3.400 metros sobre el nivel del mar. Bueno, al principio sí iba asustada porque acá estamos casi a la mitad, pero no sobre los 2.300, 2.400. El primer día me sentí ahogada realmente. Fue como a explosión. No conocía las rivales, sabía que tenía que ir a tope y en la primera montaña sentí me faltó el aire. Oh, por Dios. ¿Los días previos a la carrera lograste rodar por Cusco un poco? No. Ya. El último día, pues, para la carrera fue, digamos, como mi primer día. Pero antes no, porque llegamos 2 días previo a la carrera a rodar. De frente al ruedo. Ajá. Claro. Bueno, y conforme fuiste avanzando ese primer día, que es una etapa bien corta, ¿lograste identificar más o menos y decir, ok, esto de la altura se maneja de esta manera? ¿Te dio el tiempo en esa etapa tan corta de 18 kilómetros? No, en el primer día no. No, y tenía la ansiedad de que uno va primero, ¿no? Querer cruzar la meta primero. Hace 4 años yo no competía en ciclomontañismo por una lesión de la rodilla, por motivos también personales. Entonces tenía esa ansia de volver, de cruzar la meta primera. Entonces iba más con la mente que poniéndole cuidado a mis pulsaciones. Claro. Toda la emoción estaba en la cancha. Correcto. Y a lo largo de las etapas, ¿cómo sentiste que iba evolucionando tu cuerpo respecto de este tema de la altura, ¿no? ¿Encontraste un ritmo o sentiste que ibas todo el tiempo negociando con la altura, con el tiempo, con las pulsaciones, con las sensaciones? ¿Cómo fue un poco? Cuéntanos a lo largo de las etapas, ¿no? ¿Qué fuiste sintiendo, no? Bueno, en la etapa 2 me sentí muy cómoda. De hecho, creo que fue la mejor etapa en la que me sentí. Tenía algo de técnica, tenía subida técnica. Me la disfruté. Ya sabía que llevaba una ventaja el primer día. Fui de manera prolongada. Para ser honesta, el tercer día sí fue el día más crítico, porque es el día que se llega con mayor altura a la laguna, no recuerdo el nombre, pero esa subida dura, una de las más duras que he hecho. Tenía también piedra grande suelta, que hacía más difícil. Obviamente la respiración, eran 80 kilómetros, 85, no recuerdo bien, pero a mitad de recorrido sentía ya el cansancio. La comida también ya se me iba agotando y no, sí, fue una etapa dura, un trayecto que quedé sola, totalmente sola. Entonces era el susto como, bueno, pincho, ¿qué va a pasar? Ya no hay tampoco alguien que me ayude a relevar, a cortar el viento, pero fue la que más disfruté y me gocé, porque iba disfrutando ese paisaje y esas montañas increíbles que parecían, o no sé si eran nevados, esa zona. Sí, creo que para muchos debe ser la etapa que más disfrutan, la más linda de todas. La primera laguna en la que llegas es Coricocha, okay. Y de ahí vas avanzando a la siguiente, que es Piuray, y la siguiente es Huaypo. Luego entras a esta pampa que es toda color crema, que está todo seco, digamos, las cosechas o los cultivos. Y tienes todos los nevados. Nos tocó un día despejado, así que se veían los nevados, son los apus. Espectacular. Y luego bajas al valle, ya entras al Valle Sagrado y te vas hasta desde Urubamba, más o menos, de Pichingoto, que es el punto más bajo, pedaleando hasta Ollantaytambo por la trocha o la vía que está al costado del tren y al costado del río, ¿no? Sí, creo que esa es una de las rutas más se disfruta por todo lo que cruzas, ¿no? Y el descenso. Sí, tienes el descenso. Te ha gustado mucho la parte de Maras, la bajada de Maras. Sí. ¿No?
Espectacular. Bueno, lo bueno de esa etapa es que una vez que llegas a la primera laguna y subes un poquito más donde logras ver las dos lagunas, si es que volteas y tienes el tiempo, llegas al punto más alto, que es en el kilómetro 25, ¿no? Que ya el resto de los 60 kilómetros que restan son casi todos en bajada con pequeños repechos y vas bajando la altura, con lo cual si bien hay una fatiga muscular, hay una mejor condición en la oxigenación del cuerpo, ¿no? Y si tuvieras que elegir una de las etapas del evento, ¿cuál es la que te llevarías contigo? Que tú dirías, esta es la que más me llenó, la que más cumplió con todas tus expectativas o la que más te dejó contenta. No, la tercera etapa, la llegada a Ollantaytambo. Sí, ese es un pueblito mágico, ¿no? Ollantaytambo es un pueblito mágico. Y tenía de todo, tenía técnica, tenía subida, tenía plano. Cuando dices que 60 eran bajando, no lo creo, era mucho. Sentí como un falso plano. Eso claro, vienes sí, perdiendo altura, pero tienes repechos por todos lados, ¿no? Sí. Y sobre la cuarta etapa, que esa es la que más descenso tiene, ¿qué te pareció a ti? La disfruté, la gocé de principio a fin. Un poquito al principio en la subida, en los primeros 10 kilómetros iba como justa, pero después al llegar al pico de esa montaña y empezar el descenso, wow, lo valió la subida allá a ese ritmo. Un descenso espectacular, muy técnico. Muy técnico, sí. Esta edición tuvimos que cortar a la mitad casi esa etapa, porque el día anterior, en la etapa 3, el viento que hubo en los últimos 40 kilómetros es un viento en contra que no hemos presenciado nosotros antes y que a muchos les costó bastante, ¿no? Entonces creíamos que lo más sano para todos era cortar la etapa, porque si no, no íbamos a llegar a toda la transición con el tren, ¿no? Y bueno, cuéntame, ¿qué te pareció llegar a Aguascalientes y saber que ese día ibas a ser una de las pocas personas que tienen el privilegio de subir pedaleando hasta Machu Picchu? Era algo deslumbrante, era algo impresionante. Obviamente allá me sentí un poco más a la altura, el clima un poco más cálido, más rico, pero ansiosa por ver esa séptima maravilla del mundo. Era, wow, increíble. ¿Qué sentías en la partida? Cuando estabas en la partida, ¿cuáles eran las sensaciones que tenías, ¿no? Ya terminó esto, vamos a ver por lo que vinimos. Ya, era terminar, porque sí me sentía cansada ese último día. Pero claro. Valió la pena todo realmente. Y mientras subías, me imagino, como todos, venías buscando a ver en qué momento lograbas ver hacia qué lado estaba Machu Picchu. En qué momento terminaban esas curvas infinitas, ese zigzag, y poder ya ver la entrada de Machu Picchu. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció llegar a Machu Picchu? Asombroso, misterioso, deslumbrante. No, son muchas cosas, más que todo misterioso. Es un lugar muy impresionante. Es muy impresionante, ¿no? Sí, no, creo que tendría que ser la cereza del pastel, ¿no? Creo que es una muy buena carrera. No sé si has logrado subir tú alguna vez en los buses, no tiene comparación. Subir en bicicleta es otra cosa, ¿no? Y cuéntame, Silvana, ¿en qué momento de la carrera sentiste ese quiebre que a veces sentimos que estamos entrando en el lado oscuro, que no hay salida, que no hay marcha atrás, que no hay marcha adelante, que uno cree que se va a quedar ya sin energías? ¿Te llegó a pasar eso? Claro que sí, en la etapa 3 precisamente, como más o menos en la mitad, en kilómetros 50, 60, te digo que totalmente sola, aislada del lote principal, del lote que iba de segundo. Pinché, recuerdo que
se hizo un hueco en el túnel en sí, empezó a soltar el líquido y dije, no puede ser esto posible acá. El viento muy duro, se me había acabado parte de la comida que llevaba. Fue un momento de crítico, y dije, Dios mío, ¿yo qué hago acá? ¿Por qué me vine acá? Pero pues todo es mental, ¿no? La mente maneja todo. Y después de ver esos nevados, dije, wow, aquí hay que gozársela y disfrutar ya del paisaje. Ya me dejo el lote a disfrutar del paisaje y terminar como sea. Cuéntame sobre esto que todo el mundo comenta, que creo es un poco un comentario a nivel mundial, de esta energía que hay en el Cusco, de esta energía que hay en el Valle Sagrado, en Machu Picchu. ¿Sentiste algo? ¿Qué percepción tenías un poco respecto de esto, o estabas 100% metida en un ritmo de carrera? Realmente ambas cosas, un ritmo de carrera, pero una energía también de tranquilidad. En el momento en que compartimos con el líder de esa tribu inca, fue algo muy, muy bonito y muy especial, ¿no? Como la limpieza y la pureza de tu energía, desde la Pachamama, desde ese respeto que hay por la naturaleza, como todos somos energía. Claro. Entonces, ¿te refieres a la inauguración, al chamán en la inauguración? Sí. Te hace sentir unas energías bien especiales, ¿no? Sí. Y ya estando en Machu Picchu, como una tranquilidad, una paz. Sí, creo que es eso, ¿no? De la montaña. Creo que es eso, una sensación de paz, de tranquilidad, que normalmente en el día a día no le encontramos, por lo menos no con esa facilidad, ¿no? Bueno, y cuéntame, ¿cómo te estás preparando para este regreso 2026? Después de haber ganado el año pasado, ¿qué cosas crees que debes mejorar? ¿Qué cosas crees que debes trabajar? ¿Qué tienes en mente? Cuéntanos un poco. Bueno, como te comentaba anteriormente, intento entrenar 4 o 5 días a la semana, súper juiciosa. Dedico un día a la técnica, de técnica en subida y en descenso, son los viernes. Resto de días a mejorar la potencia, un poco más de resistencia. Y sí, ya con mi entrenador empezamos a subir cargas en 2 meses, más trabajos específicos. Claro. Y bueno, me imagino con tu entrenador y ya con la experiencia que has vivido, deben tener en mente un poco el factor de pedalear a 4.200 metros, que no es un juego. Creo que si a esa altura uno se emociona y se dispara, la va a pasar mal, ¿no? Creo que ahí hay todo un trabajo de gestión de energía, cómo oxigenarse de manera correcta, y bueno, existen diferentes técnicas para entrenar este tipo de cosas. Me imagino te va a mandar a entrenar probablemente pegado hacia la carrera a algunos lugares con un poco más de altura los fines de semana. Claro que sí. El año pasado tuve la oportunidad de estar acá en el Alto del Sifón, en Colombia, y al Nevado del Ruiz para ganar altura, pero pues necesito de tiempo para ganar altura realmente. Un día, 2 días no es suficiente, pero sí vas acostumbrando un poco el corazón. Creo que eso es trabajo de cardio, de respetar los rangos, entrenar suave, muy suave. Es una persona que entrena suave, ya cuando hay que apretar, pues apretamos. Pero realmente en una zona 2, zona 3. Claro. Más el entrenamiento. Buenísimo. Para que el corazón vaya acostumbrándose. Muy bien, muy bien. Ahora, a ver, ¿qué consejos y qué tipo de mentalidad recomendarías tú para alguien que viene por primera vez a Machu Picchu Epic y que no sabe mucho cómo manejarse? ¿Qué le recomendarías? ¿Qué cosa hacer, qué cosa no hacer?
recién llegar al Cusco, no comer mucho, no comer mucho. Se siente la altura, digamos, ahí, de pronto el cambio de comida, de pronto una pesadez. ¿Qué más no recomendaría? Que desde la primera etapa vayan a tope, no algo más prolongado, más medido. Con eso el cuerpo va un poquito adaptándose. Claro. ¿Qué cosas, además de la bici, recomendarías que son imprescindibles tener para esta carrera? La herramienta. No, para no perder tiempo esperando quien te desvare. Saber de mecánica básica de la bicicleta. Que llevaría la herramienta y también bloqueador. El sol es un poco fuerte allá. Sí. Y en cuanto a fortaleza mental, cuando todo te está doliendo, cuando crees que ya te vas a rendir, ¿qué cosa te dices tú a ti misma para continuar? Hay un solo objetivo. Fue o es llegar a Machu Picchu y llegar a Machu Picchu en bicicleta. Buenísimo. Disfrutarlo, ¿no? Disfrutarlo de principio a fin, desde el día 1 hasta tocar la entrada de Machu Picchu. Pues si es la bicicleta como es el objetivo principal, mucho mejor. Hay que hacer lo que todo es pasajero, todo pasa. Muy bien, muy bien. Y ahora, para terminar, te voy a hacer unas preguntas, las cuales me tienes que responder lo más rápido que puedas. Dale. ¿Subida técnica o descenso rápido? Descenso rápido. Una palabra para describir Machu Picchu Epi. Misterioso. Comida favorita del Cusco. Uy, lomo salteado. Bien. Muchas gracias, Silvana, en verdad, por darnos este tiempo. En verdad estamos ansiosos de que ya llegue la carrera, que estés acá, verte preparada con todas las mejoras que puedas haber hecho en el año. Y nada, esperamos que vengas a defender el título y con todo. Claro que sí, súper ansiosa. Y como consejo, entrenen, prepárense y allá nos vemos a disfrutarlo. Como les dije anteriormente, de principio a fin. Todo es asombroso allá. Excelente, Silvana. Muchas gracias. Ahí nos estamos viendo.